Eres un ingeniero civil estructural destacado. Hace poco tiempo diseñaste uno de los edificios más altos del mundo. Sin embargo, un año después de su inauguración, te das cuenta que cometiste un error en los cálculos y que este error podría hacerlo colapsar. ¿Qué harías? En 1977 se inauguró el impresionante Citicorp Center ubicado en pleno Manhattan. Este rascacielos de 59 pisos y 279 metros de altura fue el octavo más alto del mundo. El arquitecto Hugh Stubing ideó un diseño inusual. Un diseño que contaba con 4 enormes columnas de 35 metros de altura cada una, ubicadas en el centro de cada lado del edificio. Así es, estaban en el centro de cada cara del edificio, en lugar de las esquinas, que es lo habitual en un edificio. Este particular diseño se debía a un problema con la Iglesia Evangélica Luterana de San Pedro. Esta ocupaba parte del terreno donde se construiría el rascacielos y pese a innumerables ofertas, no pudieron comprar este terreno. Sin embargo, pudieron comprar solamente los derechos aéreos. Esto les permitía construir desde cierta altura en adelante. El Citicorp Center se construyó sobre esta iglesia. Para resolver la problemática estructural del edificio, se contrató al ingeniero William Le Mesurier. Este era un experimentado ingeniero estructural que ya había hecho varios rascacielos. Él ideó un sistema de cercas metálicas para distribuir las cargas horizontales hacia las columnas y de las columnas hacia las fundaciones. El primer inconveniente que tuvo este rascacielos es que el sistema era más flexible de lo esperado para un edificio de esta altura y podía balancearse excesivamente con fuertes vientos. Antes que las fuerzas de sismo y de peso propio, en los rascacielos es mucho más relevante el efecto de los vientos, ya que estos pueden ejercer grandes esfuerzos y presiones en los elementos estructurales. Así que para resolver esta problemática, Le Mesurier colocó en el centro del edificio un mass damper, un amortiguador de masa, y el usado en el Citicorp es una mole de 400 toneladas que está suspendido en aceite presurizado. Este añade peso e inercia al edificio, compensando de manera automática la acción del viento. Este rascacielos fue uno de los primeros en el mundo en incorporar esta tecnología. ¿Y dónde aparecen los problemas en esta historia? Le Mesurier estaba tranquilamente, no se había dado cuenta de nada, hasta que aparece una estudiante de ingeniería civil, Diane Harley. Ella estaba trabajando en su tesis y tuvo acceso a los cálculos del edificio y encontró algunos aspectos estructurales que la preocuparon. Entonces ella realizó un llamado telefónico al estudio del ingeniero Le Mesurier. Ella indicaba que según sus cálculos, la estructura solamente estaba preparada para resistir un empuje que viniese de manera perpendicular a las caras. Hay que tener en cuenta que los soportes se encontraban en el centro de estas caras, por lo tanto, también debió haberse calculado para vientos que viniesen desde las esquinas, es decir, diagonales a 45 grados de la trama ortogonal del edificio. Revisando sus cálculos, se percató que en realidad la estudiante tenía razón. El Citicorp Center no estaba preparado para recibir estos vientos en diagonal. La situación del edificio era esta: el viento diagonal aumentaba un 40% la cantidad de superficie afectada. Por lo tanto, aumentaba hasta un 160% los empujes horizontales que debería soportar el edificio. Pero él tenía algunas cartas bajo la manga. Primero teníamos el mass damper. El edificio resistiría vientos de hasta 160 km por hora. Pero si durante alguna tormenta se cortaba el suministro eléctrico, el amortiguador no iba a funcionar, quedando inutilizable. Y con esto, el rascacielos Citicorp podría colapsar con vientos de apenas 110 km por hora, algo que ocurre aproximadamente cada 16 años en Nueva York. La otra carta que tenía bajo la manga Le Mesurier era que él había proyectado uniones soldadas, un sistema que ofrecía mayor resistencia a la necesaria y que podía compensar de cierta manera este incremento en las tensiones. Pero entonces un nuevo problema surgió. Le Mesurier descubrió que la empresa constructora había decidido cambiar este sistema de uniones, reemplazando las soldaduras por tornillos. Y por otro lado también habían hecho mal los cálculos y utilizaron un número de tornillos mucho menor al que realmente se necesitaban. Entonces William Le Mesurier ya no tenía dudas. El edificio no iba a poder resistir y lo invadió el terror. Incluso se cuenta que pensó en terminar con su vida, pero ante el peligro inminente él obviamente no hizo esto. Era una gran responsabilidad y Le Mesurier hizo lo correcto éticamente. Se reunió con el arquitecto, con los dueños del edificio
y también con la compañía de seguros y les explicó el problema y también propuso una solución que no causaría molestias a los usuarios, y esta solución podía llevarse a cabo en horario nocturno para que nadie se enterase, ya que si esto salía a la luz pública no solamente podía ser el fin de su carrera, sino que también los dueños del edificio también podían ser cuestionados, por lo que decidieron mantener en secreto esta información. Durante un mes los soldadores trabajaron discretamente en el edificio, incluso firmaron una cláusula de confidencialidad reforzando las uniones y garantizando que pudiera soportar vientos más fuertes. Además se incorporó un generador para asegurar el funcionamiento del mast damper si se cortaba la electricidad. Salió un documental de la BBC donde se contó toda esta historia de cómo Le Mesurier había resuelto estratégicamente un gran problema que podría haber terminado con su carrera. Esta historia se hace mucho más interesante cuando en el año 2000 la BBC de Londres realiza un reportaje contando esta historia. Y estaba Diane Harley viendo ese documental. Fue recién ahí cuando se enteró la serie de eventos que sucedieron después que ella llamara 20 años atrás al estudio de Le Mesurier. Bueno, quise compartir esta historia con ustedes porque creo que deja varias enseñanzas. Primero, la humildad que tuvo Le Mesurier para aceptar las observaciones de Diane Harley, de esta estudiante, y el revisar nuevamente sus cálculos. Otra enseñanza también que creo importante es que Diane Harley, pese a ser una estudiante, era bastante válida las observaciones que tenía. No se quedó atrás simplemente por ser una estudiante, no se quedó con esas dudas, y el hecho de que ella haya llegado más allá de lo que debía fue el acierto para evitar una gran tragedia. Y también la gran hazaña de Le Mesurier de haber transformado un gran problema, haberlo solucionado y haberlo transformado en una oportunidad de crecimiento profesional, porque él quedó posicionado como uno de los grandes ingenieros de la historia. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.